Y después de eso, el sacudón con ese gran terremoto que hubo. Fíjense, de los animales avisan. Así decía mi abuela, avisan. Bueno, entonces, vemos acá que se salvaron 8 personas. Muy bien, hermana. 8 personas. Y yo les he dicho a ustedes siempre que los números son muy importantes en la Biblia, ¿verdad? Y el número 8 tiene un simbolismo muy importante. Y ese número 8 simboliza, o quiere decir, un nuevo comienzo. O sea, la nueva generación que iba a llenar la tierra fueron nomás con 8 personas. Y ese 8 nos indica a nosotros también que el milenio, que implica el número 7, porque recuérdense que en 6 días el Señor hizo todo y descansó el séptimo. En el séptimo día descansó, que es un descanso, él dice en el sábado, ¿verdad? El Shabbat, que ya estamos en el Shabbat, el sábado. Y nosotros lo simbolizamos a ese séptimo milenio, que es el milenio en donde va a reinar el Señor Jesucristo. Eso ya lo hemos hablado. Pero inmediatamente termina ese milenio. Recuérdense que al final Satanás vuelve a ser suelto y hace todo lo que tenga que hacer, que ya sabemos. Termina lógicamente ese número 7 con el milenio, ¿verdad? Y termina lógicamente y empieza lógicamente el 8, que ya es algo nuevo, la eternidad, un nuevo comienzo, un cielo nuevo, una tierra nueva. La nueva Jerusalén celestial, el jardín de Dios, Sión. Imagínense qué lindo. Entonces, así como dice el sabio, lo que es lo mismo que ya fue. O sea, eso ya pasó y se vuelve a repetir. Es algo como repetitivo que se vive en la humanidad. Pero no nos damos cuenta porque siglos pasan y pasan, la generación va desapareciendo y se mueren muchos con todas las cosas y los conocimientos que pasaron. Igual las guerras siempre han existido, solo que ahora hay armas más sofisticadas, cuando antes era solo con piedras, con ondas, con espadas y todo eso. Pues ahora imagínense, le sales a alguien con, como decimos, un machete y te va a salir con una AK-45 y hasta ahí llegaste. Total, es que todo va avanzando. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, dice porque en los días de Noé, dice, en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, estas vemos que son actividades normales y es lo que vemos hoy en día. Nosotros los cristianos estamos pregonando este evangelio y la gente se burla de nosotros. Sí, así como estaba diciendo la hermana ahí, la gente se burla de nosotros. ¿Y qué pasa? Tenemos que continuar pregonando este evangelio, así se burlen, no nos hagan caso porque tarde o temprano les va a pasar lo mismo. Entonces, hasta el día que no entró en el arca. Recuérdense que les dije anteriormente que el Señor le avisó a Noé cuándo iba a empezar el diluvio. Noé ya sabía. Entonces, en 7 días, le dijo el Señor, en 7 días. A nosotros no se nos ha dicho nada. Nomás las señales nos dijeron que estemos atentos. Observemos la higuera que es Israel y tenemos que estar estudiando las profecías. Un cristiano que no está atendiendo, escudriñando las profecías, está dormido. Y dormido se va a quedar. Así que tenemos que estar en eso. Entonces 7 días después empezó a caer la lluvia. Y la caída de ese agua pues es el símbolo de la ira de Dios. Sí, porque con el agua fue que el Señor arrasó con toda esa gente que no se quiso arrepentir. Amén, así es, hermana. Verso 39. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, el rapto.
Porque se los llevó a todos. Pero fíjense que muchos interpretan esto de que, ay, se los llevó a todos, quiere decir que el agua arrasó con todos, ¿verdad? Porque lo pueden interpretar así. Pero aquí dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero esta palabra de llevarse, es literalmente para decir la palabra levantar. Levantar. Y se refiere a Noé y su familia. No se refiere a los malos, a los desobedientes. Es a los 8 que iban en el arca. Los levantó a todos, ahí junto con los animales, para empezar algo nuevo. Entonces, esas personas y esos animales fueron levantados en el arca. Y ellos estuvieron encima de las aguas del diluvio. Y ese es el ejemplo que Dios nos da aquí en este versículo. Y muchos no lo entienden así. Pero cuando dice que se los llevó a todos ellos, a todos los que creyeron. Lo mismo va a pasar con la iglesia de Cristo. Nos va a llevar a todos. ¿A quiénes todos? A los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. El campo es una representación del lugar de trabajo. Recuérdense que las cosas van a estar normales. 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, en el verso 40 se refiere a los hombres, en el 41 está hablando de las mujeres, y cuando hablamos de hombres y mujeres, pues estamos hablando de la humanidad, porque son hombres y mujeres. No hay acá otro género, hombres y mujeres. Entonces, la gente estará trabajando, o sea, todo estará normal. Estarán haciendo cosas normales en su vida cotidiana y no se van a percibir de nada. Entonces, esta acción de ser removidos, la Escritura nos está diciendo que ocurrirá antes de la ira de Dios, lo que leímos anteriormente en Tesalonicenses. No fuimos nosotros llamados para recibir la ira de Dios, sino para ser salvos. Los días de Noé son un llamado al arrepentimiento, para que todos clamen el nombre del Señor. La gente tuvo la oportunidad de hacerlo. Igual está pasando hoy mismo. Estamos hablando de este evangelio. La gente no quiere nada. Mira, mucha gente que me mira acá y solo pasa de largo. Oye, ya está esa otra vez hablando. La gente que me escucha acá a mis alrededores, que yo voy, evangelizo y todo, ay, ya viene y no quiere nada. Se van a quedar si no se arrepienten. Creen que esto es un chiste, creen que esto es algo aburrido, creen que esto es una mentira, creen que esto es una fábula, creen que es un cuento, una historia. No. Como historia van a pasar a ser por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, si no creen a este evangelio. Amén. Es todo lo que tengo que decirles. Entonces, 42 dice, ¿verdad? Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad buscando estas señales. Vigilar que todas estas señales deben ocurrir antes del rapto. Aquí dice nuestro Señor, refiriéndose a que si verdaderamente es nuestro Señor, tenemos que preguntarnos nosotros mismos si verdaderamente nosotros estamos sometiéndonos a Él. Recuérdense que mi Señor le dice un siervo a alguien en donde le está sirviendo toda su vida. La Biblia habla mucho de los siervos. Le está sirviendo a alguien, a su amo. Está sometido. Aleluya. Santo es el Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. La gloria es para el Señor. Entonces, aquí dice que nuestro Señor, si es nuestro Señor, tenemos que someternos a Él en obediencia. Amén. Sí. Entonces dice, vigila. 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, las vigilias. En la iglesia, en la congregación o nosotros individuales podemos hacer vigilias. Por ejemplo, aquí estamos vigilando 1 hora. Y esta es la vigilia, ¿verdad? Tercera. La tercera vigilia. El día tiene 4 vigilias. Tenemos 4. La primera es de las 6 de la tarde.
la segunda a las 9 de la noche, la tercera es esta a la medianoche, 12 de la medianoche, la cuarta a las 3 de la mañana. Fíjense, a las 3 de la mañana. Y esa cuarta vigilia es muy importante, porque según nos enseña Marcos 6:48, la cuarta vigilia es la recomendada para buscar al Señor. ¿A qué horas es la cuarta vigilia? A las 3 de la mañana. ¿Tú quieres que el Señor te hable? ¿Que el Señor te revele? Búscalo a las 3 de la mañana. ¿Amén? Sí, bendito sea Dios. Cuando te haces un patrón en tu vida, una disciplina de oración en tu vida, tú vas a poner la alarma de tu reloj a las 2:40 de la mañana, 2:50, en lo que te animas, si te estiras, si quieres levantarte, no quieres levantarte. Algunas veces el mismo espíritu nos despierta cuando ya tenemos esa disciplina y cuando el Señor ve que nosotros le estamos buscando. Esa hora es la mejor para orar. Amén. Se lo digo por experiencia. Entonces, cuando Cristo nos dice, sepan esto, más vale que nosotros prestemos atención. Aquí encontramos la palabra vigilia nocturna, específicamente 1 hora de la noche. Entonces, ¿qué es una vigilia? Es un estado de estar despierto en las horas destinadas al sueño. O sea, en vez de estar nosotros ahorita mismo durmiendo, porque ya es casi la 1 de la madrugada, nosotros estamos vigilando. Y qué lindo, porque estamos buscando del Señor. Fíjense que el año antepasado, sin saber que el Señor me iba a dar este proyecto, yo ya lo tenía, pero cada mes, una vez al mes, agarraba el último día del mes para hacer vigilia, acá en vivo. Y el Señor estaba ahí conmigo. Digo yo, bueno, hay vigilia congregacional y están todos ahí. Y yo espero que ustedes crezcan en eso, maduren. Y un día pues me digan, hermana, ¿cuándo hacemos una vigilia todos acá? Y nos llamamos ahí, salimos en vivo y hacemos algo diferente. Pero vigilemos. Porque dice el Señor que si el padre de familia supiese que a la hora que el ladrón va a venir, amén, él velaría para que no minen su casa, para que no roben. Entonces, debemos estar velando. Cristo dijo a sus discípulos repetidas veces, velen y oren para que no caigan en tentación. Amén. No debemos vivir nuestras vidas sin pensar con respecto a cuándo se llevarán a cabo los sucesos de los últimos días. Y específicamente cuando Cristo regrese para reunir a su congregación. Entonces, tenemos que vigilar, orar, estar preparados. 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Bendito sea Dios. Así es, hermana. Tenemos que velar, porque recuérdense que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Amén. Amén. Así es. Así es. De repente hacemos un proyecto. Entonces aquí el Señor nos da un mandamiento, no nos da una opción, porque dice, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces aquí nos está dando un mandato. Estén preparados. No nos está dando una opción. No nos está dando una sugerencia. Él nos está ordenando que estemos preparados. Recuérdense que si Él es nuestro Señor, nosotros le vamos a obedecer. Nos vamos a someter a sus órdenes. Y si Él nos está diciendo, estén preparados, tenemos que prepararnos. Entonces, debemos de preguntarnos nosotros si estamos listos para los eventos que se acercan, para las guerras, los rumores de las guerras, las hambrunas, los terremotos, las pestilencias. Tantas cosas que el Señor ha revelado acá en Mateo 24. Preguntémonos eso. Verdaderamente
es muy lamentable lo que está pasando en el mundo. Y no pensemos que solo se va a quedar allá. Todo eso nos va a afectar tarde o temprano a todos nosotros. Entonces, tenemos que estar nosotros dispuestos a sufrir todo por nuestra fe. Eso ya lo sabemos. Tenemos que someternos y saber que la única manera de estar preparados es estudiando la palabra de Dios. Por eso damos gloria a Dios por estos momentos que estamos viviendo ahorita aquí conmigo, en Betel, casa de Dios y puerta del cielo. El verso 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, o sea, sabio, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? El alimento a tiempo. Entonces, sería magnífico que contestemos nosotros a esta pregunta. Yo soy el siervo fiel, el siervo sabio. Pues ese es el objetivo que perseguimos nosotros. Por eso nosotros debemos estar orando y continuar estudiando la palabra. Para cuando se abran los cielos, suene el shofar, ¿verdad? El cuerno, la trompeta, y se reúna la congregación de los creyentes, el Señor nos diga a nosotros que fuimos siervos y siervas fieles y prudentes, sabios. Que no nos vaya a pasar cuando Él se llevó a aquellos discípulos, 3 o 4, y los halló durmiendo cuando les había dicho, velen, oren. Pero los ojos de ellos, dice la Biblia, que estaban cargadísimos de sueño. Y nos pasa, mis amados, nos pasa. A veces nos vence un sueño horrible que no nos deja orar. Cuando eso nos sucede, lo que tenemos que hacer es tenemos que levantarnos si estamos de rodillas y empezar a caminar y a levantar, alzar las manos, a alabar, alzar nuestra voz, y de modo que tenemos que vencer ese sueño. Ese sueño es muy malicioso. De paso a los apóstoles, a los originales, no nos va a pasar a nosotros que somos así tan insignificantes. Pensemos en eso. 46 dice, aleluya, amén, amén. Bienaventurado, o sea, bendito aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Qué lindo sería que el Señor venga y nos haya acá a nosotras congregadas estudiando su palabra, amén. ¿Sí? Entonces, si el Señor nos haya haciendo sabios, fieles, nos pondrá sobre sus posesiones, nos dará autoridad sobre ellas. ¡Qué lindo! Nos dará una autoridad. Por eso dice que en su reino, en el milenio, nosotros vamos a tener autoridad si nos vamos en el rapto. Sí. Entonces a estos siervos fieles y sabios los pondrá sobre mucho. Nosotros sabemos que los fieles y sabios tenemos que ser nosotros, la iglesia de Cristo, con esos propósitos de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podamos nosotros disfrutar de esa posición que nos va a dar en el reino milenial. Nos va a dar autoridad para gobernar junto con Él. ¿Se imaginan ustedes con una autoridad que les dé el Señor y les diga, bueno, Patricia, por ser una sierva fiel y que me fuiste fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho? ¿Ve? Y me vas a gobernar. Un ejemplo, lo quito, pero más o menos. Me vas a gobernar la nación de Etiopía. Un ejemplo. Una mujer gobernando. O si no, allí, Cecilia, por tu fidelidad te hallé fiel. Pues vente acá al templo y tú me vas a servir acá cerca del lugar santo. ¡Ay, aleluya! Bueno, no sé por qué están saliendo estas ideas, pero tengo el Espíritu Santo de Dios y yo sé que nomás les estoy dando un ejemplo de la autoridad que vamos a recibir por parte del Señor para gobernar. ¿Sí? O si no, ahí a la hermana Adoración, Vizcaya se puso ahí, ¿verdad? Pero esa Adoración dice, bueno, hermana, bueno, hija mía, ven, tú me fuiste fiel, vente para acá y vas a controlar a aquellos que están haciendo los sacrificios. Así de fácil. Bendito Dios. Verso 47, de cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Entonces, esto es Dios hablando, dándonos la revelación que necesitamos tener, que es lo que les estoy diciendo. Cuando Él dice todo, se refiere a la porción que Dios dará a cada uno de nosotros, todo lo que Él está dispuesto a darnos. Tenemos que tener esto en mente, que si estamos sirviendo y siendo fieles al Señor, vamos a recibir. Aleluya. Una mascota de león. Wow, gloria a Dios. 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, solo hay dos posibilidades. Cuando Dios nos vea, podrá haber a un siervo sabio y fiel o un siervo malo. No hay posiciones intermedias. Entonces, ¿habrá un siervo malo o un siervo bueno? Y de nosotros depende cuál de esos dos queremos ser. Así que tenemos que prestar atención a lo que el Señor revelará, porque hay muchas personas que creen que son siervos de Dios, pero no lo son. Miren qué interesante está esto. Hay muchas personas que creen que han sido salvas, pero no es verdad, porque han creído en un evangelio incorrecto, que no se basa en la verdad de las Escrituras y no son siervos. Por el contrario, son malvados. Vemos que el Señor se tarda. Él no llegará temprano. Ahí en el capítulo 25, ahí donde vemos lo de las vírgenes, las 10 vírgenes, ahí nos damos cuenta. Su venida, dice, no nos sorprenderá porque puede ocurrir antes de lo previsto. Él no va a aparecer porque aquellos días ya están en la voluntad de Dios. Sí. Él no va a aparecer así como dicen inminente en el rapto. El rapto no es inminente. El rapto no es inminente. Muchos dicen que es inminente. Muchos están diciendo, cualquier rato viene el Señor. Podemos estar aquí ahorita platicando y va a sonar el chofar y nos vamos. Eso no es así. Ahora que conocemos las profecías, sabemos que hay acontecimientos proféticos que se tienen que cumplir para que llegue el rapto. Amén. Recuérdense que no sabemos el día ni la hora, pero tenemos que estar preparados. Por eso el Señor nos está ordenando que estemos listos, preparados, atentos. Muy bien. Entonces, dice que la venida del Señor, el rapto, se ha retrasado y los falsos creyentes que no son siervos verdaderos, pues se dicen y se ponen hasta fecha del rapto. Ya es la 1, pero les voy a robar unos minutitos más porque ya son 3 versos los que me faltan y terminamos con el capítulo 24 de Mateo. Gloria sea a Dios. 49 dice, y comenzaré a golpear, porque está hablando del siervo malvado que va a decir, no, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear, aleluya, a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Comer y beber es un modismo para compañerismo. Tiene que ver con una asociación con quienes tú te relaciones, con quienes tú te identificas. Eso tiene que ver comer y beber. ¿Por qué? Porque estás compartiendo con alguien cercano a ti, con alguien, con tus amigos, con tus familiares. Eso es compartir. Entonces, golpean a sus consiervos quiere decir que traicionaron a otros creyentes. Fíjate qué interesante, los golpearon. Ya no están pensando en obrar basados en los deseos de su Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está tardando en venir, todavía no viene. ¿Y por qué yo me voy a someter a andar con este hermanito acá que se cree que porque tiene más dones y que esto y que el otro? Se trata de esto. Se van a traicionar unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nunca llega. Dicen, no, el Señor todavía no viene. Muchos dicen, no, hombre, desde que mi abuelita existía hace 50, 60 años atrás, dice, Cristo viene pronto. Y yo ya estoy viejo y nunca vino. Y muchos por eso decepcionan a otros, les quitan la fe a otros, desvían a otros, hacen caer a otros. Miren, cuidémonos de eso. Las acciones de estos siervos, cuando el Mesías se demora, según su perspectiva, Él viene en el momento justo conforme a la voluntad de Dios, Dios Padre. Él está esperando que el Padre lo envíe. Pero desde un punto de vista del mundo, a quienes no estén operando la verdad profética, les parecerá que Él se está demorando y harán lo que Él dice, golpear a sus consiervos, o sea, a sus compañeros cristianos.
y a relacionarse con borrachos. Y estos borrachos son la gente que no conocen la verdad, que no son cristianos, que no tienen nada de perspectiva bíblica. Con ellos se van a empezar a relacionar. Y ustedes, bueno, pues hemos visto lastimosamente testimonios por las redes sociales de siervos que han caído, de siervos que han traicionado a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque quizás ya se cansaron de esperar al Señor y nunca llega. Llegué a 70, 80 años diciendo, Señor, viene, Señor, y nunca ha venido. Ay, no. Cuidadito, y nosotros nos cansamos de esperar. Y como todavía no viene, ay, pues me voy a ir allá a darme un paseíto. Cuidadito. Mejor mantengámonos acá. Ya sea que tarde o no tarde, seamos hallados fieles y sabios. Amén. Que no nos pase lo de las 10 vírgenes. Las 5 aquellas que se quedaron fuera porque se confiaron. Pensaron que su Señor no venía todavía. Y se fueron a buscar aceite porque ellas no se prepararon. Las que estaban preparadas tenían sus candeleros llenos de aceite, ¿verdad? Y aquellas no. Aquellas pasaban orando, que ese es el simbolismo, pasaban orando, esperando a su Señor, mientras que aquellas no lo estaban esperando. Y cuando vieron que ya venía, vieron que no tenían aceite para alumbrar. Se les apagó la luz. No apagues el Espíritu Santo que Dios puso en ti. Manténlo vivo, activo. Amén. Entonces, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Amén. Entonces, si no estamos preparados, no estamos velando. Probablemente seamos siervos malvados. Y se revelará que no somos siervos, que no le pertenecemos al Mesías, a Cristo Jesús. Ese día se revelará si no estamos preparados. ¿Cómo se va a revelar? Ay, pues vino el Señor y nos quedamos. Más claro, no canta un gallo como dicen. Y el verso 51 dice, con esto ya termino, mis amados, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, el Señor los cortará en pedazos y los pondrá con los hipócritas. Los hipócritas te dicen una cosa, pero sus acciones revelan totalmente lo diferente a lo que te dicen. Esos son los hipócritas. Reconócelos. Entonces, la palabra hipócrita nos dice que nunca fueron verdaderos creyentes. Es lamentable y triste y duele ver esa clase de hermanitos y hermanitas en la congregación, porque la suele haber. Entonces, hay 2 lugares donde pasaremos la eternidad, ya sea en la Nueva Jerusalén o fuera de ella. Afuera de la Nueva Jerusalén hay puras tinieblas. Entonces, el texto acá dice que si pasamos la eternidad en las tinieblas, lo haremos con llanto. Y el llanto es una expresión de vergüenza, de lamento y de tristeza. Así que, si no estamos nosotros en la Nueva Jerusalén, estaremos en un estado de eterna vergüenza, pena y desesperación. Eso es lo que vamos a dar. Pena y desesperanza. El crujir de dientes es una expresión de sufrimiento y dolor. ¿Se imaginan eso? Crujir los dientes. A menos, alguien cruje los dientes cuando se enoja quizá. Demasiado por algo que no le salió como quería. Cruje los dientes de que quiere decir o hacer y no puede y se tiene que tragar su enojo. Pienso yo. Entonces, nosotros somos los que elegimos. Podemos elegir la oscuridad, el llanto, la pena, el sufrimiento, o podemos tener el paraíso, las bendiciones de Dios, la bondad de Dios. Aleluya. Por la eternidad de la Nueva Jerusalén. Y todo esto tiene que ver con lo que hemos hecho con Cristo, con nuestro Mesías.
y con su evangelio. Por eso es que yo me gozo predicando este evangelio a ustedes, a todos los que quieran escuchar. Porque para mí eso me da fuerza, me da ánimo. Para mí el predicar este evangelio es la vida. Yo el día que no hable de Cristo, yo ese día no siento vida. Él me da la vida a través de su palabra. Y el poder ministrar su palabra para mí es lo mejor que pudo haberme pasado. Y no me arrepiento de ello. Yo me negué a mí misma. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra propia cruz y caminamos siguiendo a nuestro maestro. ¿Por qué? Porque sabemos, porque somos sabios. Es que seguirlo a él, allí es donde nos va a ir mejor. Y no solo por un día ni por dos. Nos va a ir mejor por la eternidad si no nos cansamos de seguirle a él.